Hermanos, recuerde que estamos celebrando 13 años de vida eclesial. Y qué bueno glorificar el nombre de Dios por esta bendición que nos ha regalado en este tiempo. Eh, el texto que tomé para el día de hoy, acuérdense que estamos hablando de fe. Y a mí me toca fe, predicación, fe, enseñanza. Tomé el texto que está en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, versos 1 al 13. Dice: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Este texto es bien interesante, lógicamente, por lo que implica para la iglesia. Fíjense que hablamos de fe y palabra, fe y predicación. La iglesia de hoy, que se dice tener fe, ¿qué quiere oír? Los predicadores que dicen tener fe hoy,
¿qué predican hoy? Y fíjense lo que está pasando en el mundo. Son muchas las iglesias que están deseando lo que no debieran desear. Y son muchos los los predicadores que están predicando lo que no debieran predicar. Ahora, fíjense que aquí Nehemías nos va a llevar a entender el valor de ser el pueblo de Dios, el valor de ser el pueblo de Dios, pero del pueblo de Dios que realmente está con una fe inquebrantable, tiene una fe inquebrantable y que sabe lo que quiere. Lo mismo pasaría con los predicadores. Tienen una fe muy especial, pero una fe que muestran sabiendo lo que deben predicar según lo que Dios establece para la vida de la iglesia. El pueblo de Dios y los predicadores, por ser pueblo de la fe, necesitamos conocer la palabra para poder unos predicar según la voluntad de Dios, pero para poder otros vivir la palabra tal como Dios lo quiere. Fe para una palabra que debe ser vivida, fe para una palabra que debe asumirse en serio, fe para una palabra que se debe conocer y entender para asumirla con entereza y valor allí donde el Señor nos ha puesto. Y fíjense que lo que nos deja Nehemías en este capítulo es una enseñanza de ese tipo. Nos va a mostrar cómo se dio en el pueblo judío un evento que lo que está mostrando es que ese pueblo estaba realmente conectado a Dios, unido a Dios, en la voluntad de Dios. Y no se equivocó en lo que hizo. Deseaban la palabra y había predicadores reconocidos y validados en el pueblo que predicaron la palabra y que predicaron muy bien la palabra, porque se sujetó a la voluntad de Dios. Fíjense que aquí la palabra libro es muy mencionada, el libro de Dios. Por eso algunos llaman a la iglesia del libro. No se moleste cuando le digan que somos la iglesia del libro. La iglesia del libro, ¿por qué? Porque el libro, no un libro, el libro es precisamente en significado teológico la palabra de Dios, las sagradas escrituras. Y ese libro de Dios es el centro. Ahora, miren lo que está pasando aquí. Hay un pueblo y un pueblo que actúa de una manera increíblemente hermosa. Le dicen a Esdras, que era sacerdote y escriba, es decir, era ministro del altar, pero era maestro de Biblia. Le dijeron a Esdras que trajese el libro, en este caso el libro de la ley de Moisés, que Dios había dado a Israel. Y Esdras, sin duda alguna, va a traerlo y va a proclamarlo de una manera particular, de una manera especial. Nehemías 8:1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés
la cual Jehová había dado a Israel. De nuevo, fíjense lo que está pasando aquí. Un pueblo que está conectado a Dios, que está en relación con Dios, pero que está en comunión. ¿Quién puede poner el deseo de escuchar la Escritura en el pueblo sino Dios mismo? Fíjense cómo el Espíritu Santo movió los corazones de todos en el pueblo de Israel para que pidieran precisamente al predicador la orientación necesaria para sus vidas desde la misma palabra. Fíjense que anhelaban escuchar la Escritura en colectivo. Esa unidad de solicitud realmente es sobrenatural. Estaban todos orientados a lo mismo, todos necesitados de lo mismo, todos buscando lo mismo, oír a Dios en su palabra. Y era lógico. Habían pasado mucho tiempo, ¿se acuerdan lo que sucedió con este pueblo? Que fue llevado a Babilonia. Y ahora ha regresado después de tanto tiempo de haber estado sujeto a ese imperio. Y vienen con ganas de glorificar a Dios y de vivir a Dios. Y en la época de Esdras, construyen el templo, reconstruyen el templo. Y luego con Nehemías van a reconstruir la muralla. Pero van a reconstruir sus vidas. Y van a reconstruir sus vidas desde donde debe ser, desde la misma palabra de Dios. Por eso anhelar escuchar la Escritura así en colectivo realmente es sobrenatural, pero realmente es necesario para que ese pueblo pueda afirmarse en la palabra y pueda crecer en la fe. Todos deseaban intensamente oír a Dios hablándoles. El pueblo entero, dice la Escritura, hombres, mujeres y niños ardiendo de deseos y ganas por escuchar la palabra divina. Y fíjense que ellos no se congregaron en el templo. Dice que se congregaron en una plaza, la que estaba frente a la puerta de las aguas. Acuérdense que en Jerusalén la fuente de agua estaba afuera y esa puerta que daba a la fuente de agua se le llamaba así, la puerta de la fuente. Y la plaza que estaba frente a la puerta, pues lógicamente la plaza que da a la puerta de la fuente de agua. Y en esa plaza se reúnen muchos. Los valores los dan los escritores muy variados, pero para todos había miles de personas. Allí en esa plaza se reúnen porque todos deben escuchar la palabra. Que nadie quede excluido. En el templo no cabían. En el templo no hubiera tampoco sido posible por lo que eso implicaba. Pero aquí en la plaza todos podían asistir y todos se quedaron en la plaza frente a la puerta de las aguas. Todos. Y entonces aparece Esdras con el libro amado. El pueblo quiere oír ese libro. El pueblo quiere otra vez confrontarse con esa palabra que Dios dio a Israel. Tampoco el deseo de escuchar la Escritura surge de los líderes de Israel, surge del pueblo. Fíjense que es el pueblo quien pide la Escritura. Y aquí ya podemos mirarnos a nosotros mismos y ver cómo está nuestra fe frente a la palabra y frente al deseo de tener la palabra aprendida, conocida y vivida. Eso es clave. El pueblo está diciendo, necesitamos la palabra.
¿Será que usted y yo decimos hoy, necesito la palabra y con énfasis nos movemos en nuestro hogar a estudiar, a meditar, a memorizar la palabra? Eso es relevante en este testimonio que nos dejó Nehemías. El testimonio de Dios ahora va a ser dado a sus escogidos después de tanto tiempo en el exilio. Retoman la única verdad divina, la única fuente sobrenatural para la vida eterna, la palabra de Dios. Porque no hay más verdad que nos lleve a la vida eterna. Y el pueblo lo entiende así, el pueblo busca eso. Es interesante que el profeta Isaías más adelante nos va a decir a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Eso es lo que hace el pueblo. Años antes, a la ley y al testimonio. Porque es la única y pura y santa verdad revelada. No hay más. Dios nos dejó una sola palabra y el pueblo regresa a esa palabra. Es lo que va a hacer la reforma protestante, regresar a la fuente, regresar a la palabra, regresar al fundamento de la vida cristiana para que los creyentes podamos tener una vida sólida, firme en la fe. Así que el pueblo no quería nada más que la Escritura, porque solo en la Escritura conoció y descubrió el camino a seguir para poder hacer la voluntad del Padre Eterno. Y qué interesante es eso. Y miren lo que pasa. Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El libro de la ley es buscado por el reconocido maestro y escriba Esdras. Lo trae a la congregación que está preparada, hombres y mujeres y personas que pueden entender la Escritura. Ese pueblo está listo para oír. Y Esdras también está listo para proclamar aquel mensaje de vida. Fíjense las dos instancias, uno listo para predicar en la gracia, otro listo para escuchar en la gracia. Y solo en la gracia, predicador y pueblo pueden y podemos escuchar la Escritura, podemos interiorizar la Escritura, podemos vivir la Escritura, podemos ser testigos de la Escritura. Eso se nota claramente aquí. Y tampoco se descubre aquí distracción alguna. Y miren el valor que tiene la predicación. Por eso nosotros aquí siempre insistimos. Por favor, cuando se predique, no distraigan ni generen distracciones. ¿Por qué? Mire lo que dice la Escritura. El pueblo estaba preparado, el pueblo tenía sus oídos abiertos, pero el pueblo no está distraído, no tiene más pensamiento que escuchar aquel libro. Son conscientes de que cuando Dios habla en ese libro, nadie debe distraerse ni nadie debe generar distracción. Es Dios, el eterno y soberano, quien se dirige a su pueblo y eso basta para estar callados y eso basta para estar atentos y eso basta para estar concentrados y eso basta para tener la mirada y el oído puesto en el predicador. No puede haber distracción. No puede. ¿Dónde ponemos nosotros nuestro oído? En la palabra. ¿Quién está al lado? Ahora en este momento no sé. Me interesa Dios que me está hablando. No me interesa el chisme. No me interesa hacerle un comentario.
No me interesa el celular. No me interesa nada. Solo Dios que me habla. Basta eso y todo estará bien. Miren entonces, hermanos, hasta dónde la misma palabra nos está enseñando de la importancia de escuchar y de escuchar bien, porque es Dios quien habla. Está el predicador y nos paramos. Está el predicador y están comentando. Está el predicador y están viendo el celular. Está el predicador y están jugando. Está el predicador y se están riendo. ¿Cómo es eso? ¿Eso era lo que hacía Israel aquí? No, porque Israel sabía delante de quién estaba y tenía conciencia clara de que cuando se está delante de Dios hay que mantener el orden y hay que mantener la atención porque Él es el único y verdadero Dios. Y dice la Escritura que era el mes de Tirrey o séptimo mes. Y era el primer día de ese mes. Ese mes va de mediados de septiembre a mediados de octubre. Y dice la Escritura que allí están todos listos, oyendo y entendiendo. El Espíritu Santo les está dando la capacidad para entender, la capacidad para ser iluminados, edificados, consolados, aconsejados. El Espíritu Santo está allí haciendo su trabajo mediante aquella predicación que se nos da por pura gracia. Necesitamos ese evangelio. Y fíjense que aquí la lectura y la predicación es larga. Desde el amanecer hasta el mediodía. Y nadie se distrajo. Nadie atrajo la mirada del predicador con bostezos y estiramientos. Nadie llamó la atención con toses inventadas. Nadie llamó la atención con ruidos. Nadie se durmió. Nadie estaba desesperado por irse. Nadie estaba pensando qué dejó en la casa. Porque sabían a qué venían al pueblo, como pueblo, perdón, ante Dios. Sabían a qué venían como pueblo delante de Dios, a oírlo a Él. Y cuando Él oye que se queme la leche, pero yo no me distraigo. Miren que eso está pasando. La atención a la palabra era lo que primaba, era lo más importante. Los oídos de la comunidad estaban conectados a la boca del maestro Esdras y resistieron unas buenas horas de mensaje en la gracia del Espíritu Santo, en la fuerza del Espíritu Santo. 6 de la mañana hasta mediodía, 6 horas promedio. Y nadie dijo nada. Nosotros nos quejamos con 1 horita y media que pasamos aquí. Y qué desespero. Y dice el texto, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió Esdras pues el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento otra vez. Esdras era un gran predicador, un buen maestro. Y qué inteligente. Pusieron un púlpito. ¿Qué me interesa? Que la gente vea el texto. Y no solamente que la gente vea el texto, porque ese texto no es cualquier libro. Es el mensaje del cielo, es el mensaje que nos vino de lo alto, es el mensaje de Dios. Que la gente lo vea, pero que la gente lo oiga y lo oiga claramente y lo oiga muy bien.
que no les quede duda de lo que oyen y que vean las expresiones de la cara de Esdras, las expresiones de su cuerpo, los cambios de tono en su voz al leer y explicar la santa palabra, las gesticulaciones al pronunciar la palabra, porque hay palabras en la escritura que deben ser resaltadas. Esdras quería dejar bien claro que la palabra es lo importante y la palabra debe ser escuchada y entendida. Y al lado de él dice la Biblia, hay hombres de autoridad y le acompañan en esta labor. Y se resalta otra vez la comunidad congregada como atenta al mensaje de Dios, atenta a la voz de Dios. Nada de mirar hacia atrás, nada de mirar hacia los lados, nada de mirar el celular, nada de comentarios de nadie, nada de tratar temas que no deben tratarse en la predicación, solo atentos al libro de la ley. Y así debemos estar aquí cuando hay predicación. Así, no de otra manera. ¿Qué tal venir a la predicación y estar distraídos y pensando en qué? Piénsalo. Y como estoy diciendo, mejor, como dice la Escritura, es Dios quien nos está hablando. Este libro no es de Jaime Badel, no es de Carlos Ramos, no es de Fren Rojas, no es de ninguno de la tierra. Este libro vino del cielo. Y en este libro del cielo habla el supremo y eterno y santo y glorioso Dios. ¿Será que no merece ser escuchado? El Salvador del mundo, el Señor del universo, el Creador del cielo y de la tierra. Él habla. ¿Y cómo es que tú y yo atrevidamente no le queremos escuchar? Y nos distraemos tan rápido y tan fácil en el culto. Y peor aún, no queremos enseñar a nuestros niños para que entiendan que cuando el predicador habla, habla Dios. Los padres tenemos esa responsabilidad. Enséñele a su niño esa verdad. Cuando la Biblia es expuesta, es Dios quien habla. Por favor, niño, Dios merece respeto. Papás, háganselo ver. Dios merece respeto. Ahora, habrá condiciones especiales. Lógicamente, porque niños de brazo y demás no es posible. Fíjense que ahí dice a los que podían entender. Y si tu hijo puede entender, hárselo entender para que pueda un día entender la palabra por la gracia. Qué tremendo es ver eso. Y a mí me da un desespero cuando a veces veo eso. Y perdónenme mi sinceridad. Pero tenemos que ser cautelosos con eso. Ahora mire. Esdras bendice al Dios sublime. Y el pueblo lo respalda. Amén. Amén. Fíjense que el pueblo no estaba distraído. Aquí se grita un amén y hay algunos que gritan el amén porque oyeron el amén, pero no saben por qué se está diciendo amén. No, Esdras proclamó un amén y el pueblo sabía a qué estaba respondiendo. Amén, amén. Y tan sabía que estaban respondiendo que levantaron las manos y adoraron y se postraron humillados en tierra y reconocieron ante quién estaban, ante el Dios santo y eterno. Y ante ese Dios somos nada, somos basura, gusanos miserables. ¿Cómo es que no vamos a estar atentos a Dios? ¿Cómo? Diminutos que por gracia fuimos elegidos y hechos hijos.
Y aún siendo hechos hijos, todavía tenemos un enemigo, nuestro propio corazón malo. Entonces Dios es necesario. Entonces la predicación es necesaria. Entonces la luz de Dios es necesaria para mí. Entonces la adoración y la humillación ante el Dios eterno es para mí. Entendámoslo, hermano. Los maestros de Dios no solo están preparados espiritualmente. Lógicamente deben ser idóneos si la iglesia lo determina, guiada por el Espíritu Santo. Y debemos prepararnos más en formación, en Biblia y en teología. Sí, claro que sí. Y tenemos que prepararnos en homilética. Sí, tenemos que saber comunicar el mensaje divino sin quitarle el sentido y significado. Tenemos que decir lo que Dios dijo en aquel tiempo. Tenemos que decirlo hoy. Tenemos que prepararnos bien. Y Esdras lo hizo. Y nos lo está diciendo hoy a nosotros. El efecto que produce el mensaje de Dios, oído y entendido, porque ha sido predicado adecuada y lógicamente con todas las reglas de la homilética y con la ayuda y poder del Espíritu Santo. Por eso se ha entendido. Y si se ha entendido, el pueblo tiene que cantar gloria y el pueblo tiene que decir amén. Tú sabes lo que tienes que hacer y lo tendrás que hacer. Y los maestros predicadores exponían seria y claramente el texto y dice, y le daban sentido a la predicación, a la palabra. Y dice, y todos comprendían con razón la adoración, con razón la humillación. ¿Es que acaso Dios no te habla en la predicación? ¿Cuántas predicaciones has escuchado aquí? ¿No te ha hablado Dios en alguna de ellas? ¿Y qué has hecho con esa palabra? ¿Ha pasado desapercibida? Pues aquí Esdras dice que Nehemías dice que el pueblo con la predicación de Esdras tomó la palabra en serio y la asumió. Y Nehemías dice, el gobernador y el sacerdote Esdras, el escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y les dijo, comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Mire lo que está también mostrándonos el gobernador Nehemías. El mensaje fue bien trazado por el maestro Esdras y sus ayudantes. El mensaje fue bien expuesto por los maestros que estaban allí. Ese mensaje llevaba el sello de Dios. Y el pueblo oía. Y el pueblo entendía. Y el énfasis, fíjense que es claro. Oían, entendían. La gente, ¿qué pasa? Llora. Llora. ¿Qué efecto produjo el mensaje en ellos? Lógicamente, si el mensaje lleva el sello de Dios, Dios con su palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, como dice la Escritura. La palabra de Dios como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, abriendo las coyunturas y los tuétanos y poniendo en evidencia lo que hay en nuestro corazón.
¿No ha pasado realmente eso en tu realidad? ¿En nuestra realidad? ¿Qué piensas de la vida cristiana? Que es una vida en apariencia y que puedes teatralizarla aquí en la iglesia para que crean que eres cristiano aunque no seas nada. No, no puede ser. Si nuestro cristianismo no es verdadero, somos los más desvergonzados de todos. Pura apariencia. El mensaje expuesto llevaba el sello de Dios y seguramente ellos lloraban porque la lectura de la ley, el mensaje de la ley les reveló su pecado a ellos y sintieron la condena por sus pecados y sintieron la culpa de sus pecados y sintieron la lejanía de Dios y sintieron cómo habían abandonado al Dios del cielo. Un verdadero cristiano, cuando descubre esta verdad, sin duda alguna, tiene que sentir un dolor muy grande por haber hecho eso. Usted sabe, y lo mostraba el pastor Carlos ahora, lo que significa la gracia. Un Dios de gracia nos salva y yo pisoteo la gracia con mi pecado, haciendo lo que yo quiero hacer. Porque satisface mis deseos, porque satisface mi carne, porque satisface mi naturaleza de pecado. ¿Cómo es eso? ¿Bajo pecado? No. El pecado ya está derrotado. ¿Qué quiere Dios? Que luchemos en santidad y que el pecado sea destruido en nosotros. Y por eso el pueblo llora. El pueblo llora quizás porque al leer la ley empiezan a recordar el pasado. Y a ver cómo Dios se glorificaba y a entender cómo Dios se glorificaba en medio de un pueblo que fue rebelde. ¿Cómo se estarán viendo ahora? Tenían que llorar. ¿Cómo fuimos capaces de portarnos tan vilmente a un Dios que fue puro amor conmigo, con nosotros? ¿Cómo portarnos en pecado con un Dios que lo que nos ha brindado es misericordia, es gracia, es amor, es salvación, es vida? ¿Cómo? Y fíjense de dónde ellos han entendido todo esto, de la palabra. La desearon. Y gloria a Dios que les puso un predicador que se las enseñó bien y la entendieron. Y la respuesta, ¿cuál fue? La reacción normal: llanto, arrepentimiento, dolor por el pecado, dolor por lo hecho al Dios del cielo. Quizás pudo ser de pronto por alegría, al darse cuenta que a pesar de ser tan malos, Dios se estaba glorificando en ellos y les estaba permitiendo ver a Jerusalén diferente. Ya tiene templos, ya tiene murallas, se están recuperando. Dios se está glorificando en medio de ellos, Dios está con ellos. Dios está con su pueblo y no lo abandona. ¿Por qué lloran? El profeta no lo dice. Pero algo debe estar pasando en su corazón que les ha movido al llanto. Y qué bueno, porque eso lo que muestra es que Dios no ha abandonado a su pueblo y se sigue manifestando a su pueblo. ¿Y por qué no deben llorar? Dice Nehemías. Porque este es día santo a nuestro Señor. No os entristezcáis. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Por qué no llorar? Día santo es a nuestro Señor. Es día sagrado, es día apartado para Dios. Es día contado por Dios como sagrado.
Y es el Señor el que ha ordenado que ese día se disfrute, que ese día sea de alegría, que ese día sea de gozo, que ese día sea de esperanza, que ese día sea un día para glorificarlo y exaltarlo a Él por sus maravillas. Él es santo, Él es Señor, Él es nuestro Señor y hay que exaltarlo. Pero también dice Nehemías, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías está diciendo, miren, ¿por qué desánimo si Dios está con ustedes? Y Dios es todo poder. Dios es omnipotente, vive en ustedes. Dios es misericordia, está en ustedes. Dios es la fuerza que los mueve a ustedes. Está con ustedes. ¿Por qué llanto? En la desesperación debían tener toda la fuerza necesaria para disfrutar de la vida. Y eso parece paradójico. Y entonces optimismo y alegría serían la respuesta de Dios para un pueblo que ha sufrido tanto tiempo. Piénsalo. Está llorando el pueblo. Está llorando. Pero Dios les dice, no, es día sagrado, es día para mí. Disfrútenlo, disfrútenme. Disfrútenme. Gócense en mí. Claro, es que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra alegría, Él es nuestro gozo. Él lo es todo para nosotros. Pero también está cómo no llorar cuando descubro una verdad bíblica que no he tenido en cuenta en mi propia vida. Pónganse a pensar. Solo un impío no hace eso. Descubre una verdad bíblica en su vida y sigue pecando. Solo un impío hace eso. Descubre que está pecando por la Escritura, pero sigue pecando. ¿Hasta dónde llegamos? Y los que lloraban entonces son invitados a celebrar, a comer, a beber un delicioso vino, el mejor vino, a estar en comunión con los hermanos, a celebrar el nombre de Dios por tan grandes maravillas hechas en medio de ellos. El día no es de tristeza, el día no es de llanto, el día es de alegría para el Dios santo, santo, santo. Por eso si Dios es al que celebramos y Él es santo, santo, santo y alegría y esperanza, las cosas tienen que ser diferentes. Piense entonces una reunión que surge del pueblo, que respalda a Dios, en donde Dios utiliza predicadores, se convierte en un tiempo de adoctrinamiento bíblico. Se convierte en una catequesis bíblica. Esa palabrita la usa mucho Pablo. En una enseñanza. Y mire que ponían el sentido, dice Nehemías. Los predicadores y Esdras ponían el sentido a la Escritura. Es decir, hacían una hermenéutica clara, hacían una exégesis precisa para que el pueblo pudiera entender bien el texto y no tuviera dudas de lo que el texto decía. Y el pueblo ha entendido. Ahora que ese pueblo entendido, celebre la grandeza y celebre el amor de Dios. El tiempo de adoctrinamiento y catequesis no fue superficial. No fue una simple lectura, fue un acto serio y muy serio, un acto sublime, guiado por Dios para bendición de Israel. Y ponían el sentido de modo que entendían. La idea es que
tomaban las palabras, explicando cada verso y cada palabra leída. Y los niños que podían entender y adultos comprendían el mensaje. Exégesis y hermenéutica, dos ejercicios que hacen mucha falta en la iglesia de hoy. La crítica siempre se hace hoy en cuanto a que no hacemos o no se hace mejor exégesis, sino eisegesis. Es decir, ponemos a decir la Escritura cosas muy bonitas que realmente no dicen. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que pongamos a decir a ella lo que ella realmente dice. Por eso la gran diferencia entre exégesis y eisegesis. Digamos lo que la Biblia dice y no inventemos. No inventemos. Finalmente, hermanos, cuando el pueblo recibió la palabra, se vio obligado a celebrar. Y miren que no solamente a celebrar, sino a discernir y evaluar. Yo no quise seguir para no alargarme tanto, pero mire, yo iba a leer todo el capítulo. 8:13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias. Mire quiénes están ahí. Los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Miren, ¿en dónde termina todo? ¿Cómo el predicador lo lleva a la Escritura? ¿Cómo el predicador lo lleva a comprender la Escritura? ¿Y cómo el predicador los lleva a discernir para ver qué tienen que hacer luego de haber entendido la Escritura? ¿Y en qué terminan? Hacemos la voluntad de Dios y en este tiempo celebremos la fiesta de Dios. La gran fiesta de los tabernáculos. Ellos quieren hacer la voluntad de Dios y los líderes de Israel se reúnen para precisamente discernir en toda la enseñanza el camino a seguir. En el Salmo 119, 100, David declaró que uno no necesita ser viejo para tener entendimiento. Pero usted y yo sabemos que comprender que no existe el discernimiento, tenemos que saber que no existe el discernimiento instantáneo. Y por eso tenemos que consultar y por eso tenemos que preguntar. Ningún Nobel o novicio o neófito en la vida cristiana tiene un profundo discernimiento. Y el mensaje hay que discernirlo. Usted no se puede ir para su casa luego de una prédica y olvidarse de lo que pasó. Yo espero que eso no sea lo que suceda. ¿Qué dice la Escritura? Me voy a la casa, ahora discierno. ¿Qué me enseñaron en la iglesia? ¿Qué puedo sacar de eso? ¿Y cómo eso lo aplico en mi vida? Eso fue lo que hicieron ellos. Ahora, ¿cómo eso lo aplico en mi vida para que eso me sirva realmente en mi crecimiento espiritual, en mi desarrollo de la fe? Fíjense que ellos querían saber qué hacer. Acuérdense lo que dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. En la multitud de consejeros hay seguridad. Y eso es lo que ellos hacen. ¿Y ahora qué hago? Bueno, busquemos ayuda.
¿Y a quién llamo? A los líderes. ¿Y los líderes qué van a hacer? Me van a ayudar a entender el mensaje. ¿Para qué? Para poder hacer lo que la Biblia establece. Así que si queremos vivir la vida que agrada a Dios, el mensaje que nosotros escuchamos cada vez que venimos a la iglesia o estamos en la casa y predicamos, enseguida tenemos que meditar en él para poder llevarlo a la práctica. No pases por alto el mensaje recibido. Así como se requieren pastores apropiados para predicar, se necesita gente preparada que oriente a la acción concreta de esa palabra que ha sido discernida, entendida, para ser asumida. Hermanos, este texto es bien fuerte y por eso, fe y palabra y predicación. Miren que allí están las tres. Y necesitamos un pueblo que conozca la Escritura. Yo siempre se los he repetido. Lutero nos enfatizaba el gran hecho de que la iglesia debe saber teología. Que no solo el pastor debe ser teólogo, sino cada creyente. Y es la iglesia la que envía, la que dispone para la predicación. Es la que Dios utiliza para todo este proceso. Mire que eso es lo que dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 10. ¿Se acuerdan de Pablo? Con aquellas preguntas que empieza a hacer. La iglesia tiene que enviar. Bueno, la iglesia tiene que preparar. Y debe establecer predicadores que tengan reconocimiento de saber la Biblia y de predicar la Biblia hasta donde se pueda. Luego la iglesia discernirá y los tomará como líderes. Fíjense, ¿cómo van a escuchar si no son enviados? Los que van a ser enviados tienen que ser preparados y reconocidos en la iglesia. ¿Y qué van a hacer esos enviados? Van a predicar. Fíjense cómo van a oír si no hay quien les predique. Y van a predicar. ¿Qué van a predicar? A Jesucristo. ¿Para qué? Para que Jesucristo pueda ser oído y entendido. Su obra salvífica puede ser entendida. Y luego de ser oída, esa palabra tiene que ser acogida. Y luego de ser acogida, esa palabra, ¿qué va a producir? Un creyente verdadero. Y un creyente verdadero que va a invocar el nombre de Dios. Ese es el proceso. Ahora, termino diciéndole, invocar no es, ay Dios, ayúdame. Eso no es lo que Pablo está diciendo ahí. Los que creen, invocan. Averigües el término en la Biblia. Pablo dice, a César apelo. ¿Se acuerdan en Hechos? Cuando a Pablo lo quieren juzgar en Jerusalén y Pablo dice, un momentico, no, yo no quiero ser juzgado en Jerusalén. A César apelo. Literalmente yo puedo decir, y se puede desde el griego, a César invoco. Y más abajito dice, Festo le dice, como has invocado a César irás. ¿Invocar qué es? Reconocer que hay una autoridad sobre mí, en quien creo, a quien valoro y obedeceré. ¿Qué es invocar? Es reconocer, Dios, soy tu hijo. Dios, me he entregado a ti. Dios, te he dado mi vida por gracia. Dios, voy a obedecerte en tu gracia, con la fuerza de tu espíritu. Dios, quiero servirte en tu gracia. Esa es la forma. Para eso la vida cristiana. Entonces, hermanos,
Fíjense cómo es necesaria la palabra. La palabra es la que puede llevarnos a nosotros a entender la fe verdadera. La palabra es la que puede llevarnos a nosotros a tener el conocimiento verdadero. La palabra es la que puede llevarnos a nosotros a vivir adecuada y correctamente el mensaje de salvación. La palabra es la única que puede mostrarnos cómo testificar mejor el evangelio, la vida de fe. La palabra tiene que ser bien escuchada, bien atendida, bien oída, bien aprendida, para gloria y honra del nombre del Señor. Y al Señor por siempre, gloria y honra. Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús. Es tu palabra, nos la revelas por gracia y hoy te alabamos y te agradecemos por ella. Permite que nosotros seamos oidores, no olvidadizos. Olvidadizos no, oidores que meditan, memorizan, disciernen tu palabra para así terminar asumiéndola en la vida cristiana, en la vida total nuestra. La palabra oída hecha vida, la palabra oída llevada a la acción en nuestra existencia. Tu palabra es la que nosotros todos necesitamos. Tu palabra que es viva, que es eficaz, que es cortante como espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hace descubrir las intenciones de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, para que jamás tu palabra pase desapercibida en nosotros y que podamos ser un pueblo que tiene predicadores que aman tu palabra, que estudian tu palabra, que disciernen tu palabra, que enseñan tu palabra, pero que haya una iglesia abierta a tu espíritu, que desea oír tu palabra, que desea interiorizar tu palabra, que desea discernir tu palabra, que desea aprender su palabra, pero que vive la santidad por tu palabra. A ti, Dios Trino, a ti, Dios Uno, gloria y honra y adoración y alabanza por siempre. Amén.